Tenemos algunas preguntas para nuestra consejería orientativa mientras le damos tiempo a nuestra compañera que esté buscando. Yo te voy a ir comentando que estaremos hablando acerca de la familia en un espacio del blog. Estaremos hablando acerca de la familia. ¿Cuáles son daremos algunos consejos enfocados en la palabra, por supuesto, siempre, de cómo resolver ciertas dificultades que se dan en el seno familiar. Sabemos que la convivencia es muy difícil, mucho más en estos tiempos donde la sociedad ha cambiado tanto que la organización familiar no es lo que era antes. La relación entre los miembros de una familia ha variado tanto, que no sabemos si se aplican las mismas reglas del pasado al día presente, o cuando las queremos aplicar nos damos cuenta que no son quizás las correctas, tampoco son las que Dios desearía que apliquemos en nuestra vida, en nuestra familia. Y luego nos damos cuenta por los resultados, porque los resultados quizás no son los más agradables. Pero vamos a nuestra consejería orientativa. ¿Tenemos algunas preguntas? Tenemos una pregunta que dice: ¿podría explicar por qué Esther quebró la ley de Dios al casarse con un pagano y fue bendecida? Es una de las preguntas que viene. No tenemos nombre ni lugar, pero bueno, ahí está. Bueno, esta es una temática importante. Yo te pido que presten mucha atención los ministros, los siervos, los líderes. Es una temática muy, pero muy importante. En la Escritura existen casos, la perfecta voluntad de Dios, cuál es lo deseable de Dios, que muchas veces no se alcanza a cumplir porque la realidad y el entorno quizás han cambiado, las personas tienen otra mentalidad, entonces Dios se ve obligado a dar medidas que de alguna manera de emergencia, que alivien la situación del hombre. Es decir, pongamos un ejemplo. Dios dice, esto es un ejemplo para que los niños entiendan. Dios dice que para poder entrar a su fiesta hay que venir con sombrero blanco, con zapatos blancos, con chaleco blanco, pantalón blanco y una pulsera amarilla. De repente hay personas que dicen: yo tengo todo, pero me falta la pulsera amarilla. Y Dios mira a su alrededor y ve que nadie tiene siquiera el sombrero blanco, los zapatos blancos, el chaleco blanco, el pantalón blanco, que la gente tiene otro color, y este tiene casi todo, pero solo le falta una pulsera amarilla. Entonces Dios dice: bueno, como los tiempos han cambiado, has nacido en un mundo convulsionado, de pocos valores, tus padres no han tenido la instrucción de fe, has sido maltratado, golpeado, has vivido en un hogar de violencia. Entonces vamos a permitir, en mi misericordia, dice Dios, en mi gracia, que los que tengan todo, pero les falta una pulsera blanca, la pulsera amarilla, puedan entrar. Este es un ejemplo para que un niño comprenda. El objetivo de Dios siempre es el mismo, que logremos reunir las condiciones y los requisitos que Él quiere para que estemos en su presencia. Muchas veces Él, en su misericordia, permite ciertas licencias para que la gente no se quede afuera. Es decir, nosotros no somos descendientes del pueblo judío, no nos han circuncidado, no somos personas que hemos nacido en un entorno de santidad, hemos nacido en hogares normales o disruptivos, o con conflictos, con segundos matrimonios, o con adulterios, o con engaños, o con golpes, o con vicios, drogas, alcohol, etc. Entonces Dios nos llama igual y nos ofrece perdonarnos y nos ofrece usarnos, a pesar de que aún tengamos ciertas falencias, a pesar de que aún tengamos ciertas partes y áreas de nuestra vida incompletas. Dios va a seguir trabajando, pero entre tanto trabaja, Dios nos permite. Antes, por ejemplo, una persona de baja estatura no podía servir a Dios, aquel que tuviese un defecto en el cuerpo no podía servir a Dios, eso era la ley judía, pero Dios después abre en su misericordia y en su gracia. Por eso es que hay personas que a veces no entienden, dice, ¿por qué Dios dio carta de divorcio? Después no dio carta de divorcio, después cambió. Dios no cambia, el objetivo de Dios es que el hombre sufra lo menos posible.
es que el hombre no deje hijos tirados en la vida, ni niños sufriendo. Pero cuando el hombre ya se separó, ya se divorció hace 15, 20 años, Dios no puede volver el tiempo atrás. El niño ese que sufrió hace 20 años, hoy ya es un adulto, hoy ya incluso capaz que hasta tiene hijos y está casado. Además de esto, en la Escritura hay casos excepcionales para situaciones excepcionales. Cuando David es vendido como un esclavo en Egipto, Dios le permite a David vivir como un egipcio. Dios le permite pintarse como un egipcio. Dios le permite a David tener el cabello, raparse como un egipcio, usar pollera como usaban los egipcios, estar inmerso en la cultura egipcia, porque entiende que la situación era una situación excepcional. Entonces, ya de por sí Dios a veces da ciertos permisos por amor y por misericordia. Dice la Escritura que si no fuese por la misericordia de Dios, ninguno seríamos salvados, porque todos cometemos errores alguna vez en la vida. Dice la palabra, oh Dios, si mirares los pecados, ¿quién se mantendría en pie? ¿Quién se mantendría en pie si Dios nos examina de pie a cabeza rígidamente? Entonces Dios a veces tolera ciertas cosas. Como a veces tenemos que ser tolerantes nosotros en la familia, vamos a hablar del tema de familia luego, para poder seguir llevando adelante una tarea de familiar, de un proyecto de vida. Entonces Dios tolera ciertas cosas, procura cambiarlas en el proceso, pero en el mientras tanto nos tiene cerca, nos tiene alejados de lo malo y nos tiene atentos para ir trabajando sobre áreas que nos cuesta cambiar. El caso de José era un caso excepcional, entonces esos permisos que siempre ocurren en la palabra, ahora se transforman en un permiso excepcional, a tal punto que José se casa con la hija de un sacerdote pagano, idólatra, pero Dios entiende que ¿qué persona cristiana iba a encontrar José o judía en esos días a su alrededor? Ninguna. ¿Qué le iba a empujar a José a que adultere, a que viva con mujeres prostitutas, a que se acueste un día con cada una? Porque además José tenía dinero y tenía una posición muy alta en Egipto. Entonces Dios le permite que tome una mujer pagana, hija incluso de un sacerdote idólatra, pero sus hijos, Efraín y Manasés, los bendice Dios como si fuesen hijos de Israel, de Jacob. José era parte de 12 hijos, que se transforman en las 12 tribus de Israel. José no recibe tribu, porque dice que la bendición de José va a estar en la eternidad para siempre, y los que toman su lugar son sus hijos, es decir, los nietos de Jacob o Israel. Jacob e Israel es lo mismo. Efraín y Manasés, hijos de su abuelo que era un sacerdote pagano, pero así los toma Dios como tribu de Israel y Manasés hasta los últimos días en que el pueblo habitaba y se dividían en tribus. Entonces, esas son licencias. Lo mismo pasó en el caso que mencionamos. ¿Cómo era la pregunta, Mariana? Bueno, ahí la vamos a buscar. Estaba leyendo mensajes. Otros mensajitos. Bueno, lo mismo pasó con Esther, a quien Dios le permite. A ver, sí. ¿Podría explicar por qué Esther quebró la ley de Dios al casarse con un pagano y fue bendecido? Es de Marcos, de José Cepaz. Bueno, esta es la respuesta, Marcos, porque era un caso excepcional y Dios tenía un plan en ese caso excepcional. Permite que esta persona que ya estaba en una situación excepcional porque vivía lejos de su tierra, ellos estaban viviendo en esclavitud. El rey iba a tomar las mujeres igual por la fuerza, las que él quisiese, iba a ser elegida como esposa, y Dios permite que en medio de esa situación, que es un caso excepcional, suceda esto y la bendice por esto. Alguno dirá, bueno, pero me parece raro. No. Dice la Escritura que David estaba huyendo del rey y venían con sus soldados que le seguían, que era un escuadrón pequeño, desarmados, no tenían armas para defenderse y muertos de hambre. Digo así para que los que me escuchan tomen dimensión de lo que estamos hablando. Entonces el sacerdote cuando llega le dice, necesito armas para defenderme porque corre peligro mi vida y algo para comer. Le dijo, armas, le dijo el sacerdote, yo acá no tengo. La única arma que tengo es la arma que tú me dejaste aquí, que es el arma de Goliat, al cual tú venciste con la honda. David dijo, ninguna espada mejor que esa para defenderme.
Y luego le dijo, ¿y comida? Comida no tengo, porque se acabó todo. Solo me quedan los panes de la preposición que son ofrendados para Dios. Nadie los come. Se ofrendan y se toman y se desechan. Es una ofrenda para Dios, los panes sagrados. Nadie los puede comer. Nadie puede tomarlos. Solo el sacerdote puede tomar una determinación por el estilo. Entonces dice que el sacerdote toma los panes de la preposición y se los da a David, sabiendo que era algo que estaba prohibido para todos en situaciones normales, pero esta situación era una situación anormal. Se estaba hablando de un hombre a quien Dios le había dado una promesa, como David, y se estaba hablando de que estaba en un caso donde no podía ir al vecino a pedirle pan. Entonces se le permite a David comer los panes de la preposición, sabiendo que eran totalmente prohibidos para cualquier persona que no fuese alguien que estuviese en el templo, siquiera tocarlos. Existen muchos casos excepcionales en la Escritura, pero creo que con estos 3 ejemplos, creo que está allí la respuesta.